Hola, te saluda el docente Roberto Vizurraga del curso de Teoría de Números. En esta oportunidad voy a hacer la demostración de un teorema conocido como el algoritmo de la división. Dice así: dados dos números enteros, D mayúscula y D minúscula, llamados también dividendo y divisor, vamos a trabajar el caso particular de este entero D minúscula mayor que 0, o sea, un entero positivo. Cuando decimos dados estos dos números enteros, quiere decir que esos ya son fijos. Entonces, existen y son únicos dos números enteros, Q y R, llamados también cociente y resto, tales que D mayúscula es igual a D minúscula por Q más R, y ese R, ese entero R, es mayor o igual que 0, pero menor que D minúscula. Como el teorema plantea la existencia y la unicidad, o sea que son únicos, vamos a demostrar en una primera parte la existencia. Para eso vamos a considerar a este conjunto A, dado los enteros D mayúscula y D minúscula, el conjunto A que sean todos aquellos números enteros, D mayúscula menos D minúscula por un K, tal que este K es un entero, y esta diferencia, D mayúscula menos D minúscula por K, sea mayor o igual que 0. Vamos a probar primero que este conjunto A es no nulo, no es un conjunto vacío, tiene al menos un elemento. Para eso, este entero K, si es igual, como recuerda que D mayúscula y D minúscula son los datos, son los valores fijos ya, los que nos han dado. Si este K es menos el valor absoluto de D mayúscula, entonces al reemplazarlo acá, esta diferencia D mayúscula menos D minúscula por K se convierte en D mayúscula más D minúscula por el valor absoluto de D mayúscula. Como estamos en el caso de que D minúscula es un entero positivo, entonces esta suma, nótese que esta suma en efecto, el D mayúscula sea un entero negativo, positivo, el 0, entonces esta suma va a ser siempre mayor o igual que 0. Será 0 cuando el D mayúscula, por ejemplo, es 0. Y si el D mayúscula fuese un negativo, si fuese, por ejemplo, menos 12, por dar un ejemplo, si fuese menos 12, entonces le estamos sumando acá el valor absoluto de 12, pero multiplicado por un entero positivo. Entonces, esta suma termina siendo positivo. Por eso acá colocamos mayor o igual que 0. Entonces, como es mayor o igual que 0, o sea, cumple esta condición, quiere decir que este conjunto A tiene al menos un elemento, ¿no? Cuando este K es igual menos valor absoluto de D mayúscula, satisface la condición de los elementos del conjunto A. Por lo tanto, concluimos que A es no nulo, diferente del vacío. Ahora, vamos a aplicar el conocido principio del buen orden. Establece lo siguiente: cuando tú tienes un conjunto donde sus elementos son números enteros no negativos, o sea, los naturales incluyendo al 0, ya sea finito o infinito, siempre va a proceder un elemento llamado mínimo, que es el menor de todos, o sea que no va a existir otro elemento menor que él. Por ejemplo, enteros no negativos impares, 1, 3, 5, 7, y así se ven infinitos. A pesar que son infinitos, el menor de todos ellos es el 1. O sea, existe un elemento que es mínimo. Eso se conoce como el principio del buen orden. Como A justamente sus elementos son números enteros mayores o iguales que 0 y es diferente del vacío, entonces quiere decir que este conjunto A posee un elemento mínimo. A ese elemento mínimo
vamos a llamarle R minúscula. O sea, fijamos ya ese elemento mínimo R minúscula. Y esta diferencia va a ser igual a R minúscula cuando este entero K toma el valor particular de Q minúscula. Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Ya tenemos que existe, o sea, hemos fijado acá el R minúscula y el Q minúscula. Pero en el teorema, recuerda que ese R minúscula tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que D. Acá ya está, como es un elemento del conjunto A, ese R minúscula ya es mayor o igual que 0. Ya tenemos esta parte. Faltaría demostrar que ese R minúscula tiene que ser menor que D. Y para eso vamos a aplicar razonamiento por reducción al absurdo. O sea, vamos a suponer que este entero R, por ejemplo, sea mayor o igual que D. Si este R es mayor o igual que D, entonces R menos D sería mayor o igual que 0. Pero como este R es el valor que toma esta diferencia, cuando este K minúscula toma el valor de Q, entonces quiere decir que este R es D mayúscula menos D minúscula por Q. Y eso cuando le restamos el D, eso es mayor o igual que 0. Ahora, pero toda esta expresión que está acá, menos D minúscula por Q y menos D, podemos factorizar el menos D y tendríamos D mayúscula menos D minúscula por Q más 1. Y eso mayor o igual que 0. Pero entonces, esto que está acá, esta diferencia que está acá, también es un elemento del conjunto A. O sea, quiere decir que el R menos D también sería un elemento del conjunto A, en el caso que R sea mayor o igual que D. Ahora, si R menos D pertenece al conjunto A, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como D es un entero positivo, entonces esta diferencia R menos D es menor que R. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque ya habíamos fijado que el elemento mínimo del conjunto A es R minúscula. Y ahora, cuando suponemos que R es mayor o igual que D, concluimos de que R menos D también es un elemento de A, pero R menos D es menor que R. Y eso es absurdo porque este elemento R minúscula es el mínimo. No puede haber un elemento menor que él. Ahora, esta contradicción, ¿de dónde proviene? De haber supuesto de que R es mayor o igual que D. Por lo tanto, no es posible, o sea, si bien es cierto, existen R y Q, pero no puede satisfacer el R esta condición de ser mayor o igual que D. Entonces tendría que ser R menor que D. Ya acabamos de demostrar esta parte, la existencia de R mayor o igual que 0 y menor que D, y para ese R, la existencia de ese entero Q al cual se le llama coseno. Ahora vamos a demostrar la segunda parte, la unicidad, que esos enteros, cociente y resto, Q y R, son únicos. Para demostrar la unicidad, también vamos a aplicar reducción al absurdo. O sea, vamos a suponer que existen otros enteros que les vamos a llamar Q' y R' con las mismas condiciones de Q y R. Es decir, que este D mayúscula, dividendo, va a ser igual D por Q más R, esto que ya lo hemos encontrado en la parte 1, pero ahora vamos a decir también que hay otra pareja de enteros que también cumple, Q' y R'. Entonces también debe satisfacer D por Q' más R' también es igual a D mayúscula. Muy bien. Entonces, este R y este R' son enteros mayores o iguales que 0 y menores que D. Ahora, en esta igualdad, cuando esto pasa al otro lado de restar, vamos a tener lo siguiente. Sería D minúscula que multiplica, paréntesis, factorizamos, Q menos Q'. Y va a ser igual, este R pasa al otro lado de restar y sería R' menos R. Y además, como R y R' son mayores o iguales que 0, pero menor que D minúscula, que es un entero positivo, entonces la diferencia entre ambos, entre R' y R, su diferencia positiva, o sea, en valor absoluto,
sería menor que D. O sea, es como decir, si tú tienes, por ejemplo, dos enteros mayores o iguales que 0 y menores, por ejemplo, que 10, imagínate D minúscula igual a 10. Entonces, dos enteros del 0 hasta el 9, o sea, menor que 10, si tú haces la diferencia de dos de ellos, esa diferencia obviamente tendría que ser menor que 10. Y lo tomo así en valor absoluto, o sea, si resto, por ejemplo, 9 menos 1 o 1 menos 9, pues lo tomo de esta forma. Valor absoluto de R' menos R es menor que D. Ahora, de esta igualdad, esta diferencia R' menos R, si esta diferencia fuese diferente de 0, o sea, si esta diferencia de los dos enteros fuese diferente de 0, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos de que D sería menor o igual que el valor absoluto de R' menos R. ¿Y cómo es que concluimos esto? Mira, imagínate que R' menos R fuese, por ejemplo, positivo, 10. ¿No? Si fuese 10, por ejemplo, este producto de minúscula por el paréntesis, para que sea igual a 10, el máximo valor de D, que es un entero positivo, sería el mismo 10, ya que D sería un divisor de esta diferencia. O sea, su máximo valor sería, si fuese positivo, sería E, pero si esta diferencia fuese negativo, su máximo valor sería el valor absoluto de E. Entonces, por lo tanto, este D minúscula sería menor o igual que R' menos R. Pero entonces esto nos lleva a una contradicción, porque recuerda, por esta condición que se da, que el valor absoluto de R' menos R tiene que ser menor que 10, menor que D. ¿No? Y acá nos está saliendo, o sea, si lo ves de derecha a izquierda, D mayor que este valor absoluto. Y acá concluimos de que D es menor o igual que eso. O sea, estaríamos contradiciendo eso. Y esa contradicción, ¿de dónde proviene? Proviene de haber supuesto que R' menos R es diferente de 0. Por lo tanto, por reducción al absurdo, R' menos R tendría que ser igual a 0. Entonces, R' menos R tendría que ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos son iguales. O sea, que ese R' es igual al mismo R, y si esto es 0, como D es un entero positivo, esta diferencia Q menos Q' tendría que ser 0. Y el Q' tendría que ser igual a Q. Y con eso queda demostrado la unicidad. Muy bien. Explicado por tu profesor Roberto Vizurraga del Búho de Chingol.